Entonces, son ustedes muy bienvenidos a esta capacitación a través de taller Escuela de Padres de Familia en el tema de la prevención del embarazo adolescente. El contacto para cualquier situación que usted requiera información, acompañamiento o asesoría es el 302-221-4507. 302-221-4507. ¿Quién les habla? He dictado 3.878 seminarios y conferencias. Soy autor de 4 libros en legislación educativa y la Corte Constitucional me ha revisado 3 tutelas. La T de tutela 532 de 2020, la T de tutela 337 del 2022 y la T de tutela 249 de 2024. Funjo como perito, es decir, funjo como experto en legislación educativa, con 20 años de experticia. He aportado a la redacción de 3 leyes de la República y estoy aportando en este momento en la figura del amicus curiae o amigo de la Corte en otra 4ª ley de la República, que va a ser una reforma adición a la Ley de Infancia y Adolescencia en términos de la responsabilidad penal adolescente. El tema que nos invita y que nos concita y que nos reúne es el de la prevención del embarazo adolescente, y a través de este taller Escuela de Padres de Familia se está cumpliendo con las obligaciones de ley que se sujetan conexas, ligadas y de la mano al COMPES 147 del 2012. Es decir, que este taller Escuela de Padres de Familia es obligatorio desde el año de 2012, hace 13 años se hizo obligatorio dictar este taller de prevención del embarazo adolescente, y cada año, sin excusa, se debe dictar este taller de prevención. ¿Y qué es el COMPES? Pues el COMPES 147 del 2012 es el que establece jurídicamente, administrativamente y constitucionalmente los lineamientos para la prevención del embarazo en la adolescencia y aquella promoción de proyectos de vida para que los niños, niñas y adolescentes entre los 6 años de edad hasta los 19 años tengan un abordaje de reflexión, prevención, orientación y acompañamiento. Es decir, que este documento busca implementar una estrategia integral que incluye 4 ejes estratégicos para esta prevención. El primero, el fortalecimiento de la intersectorialidad, es decir, que participen todos los entes que les corresponde realizar ejercicios de prevención, orientación y acompañamiento. El segundo, la promoción del desarrollo humano, es decir, un acompañamiento psicosocial, socioeconómico y sobre todo de orientación para el desarrollo de cada uno de sus hijos e hijas. Tercero, la consolidación de servicios en salud sexual y reproductiva, es decir, que ellos tengan un acompañamiento directo, científico, clínico y médico. Y el cuarto, la participación activa de la comunidad, que en este caso son ustedes como padres de familia, acudientes y cuidadores de sus hijos y de sus hijas. Y además, por último, se proporciona pues un manual operativo, una guía, un parámetro, una directriz que genera la territorialización de estas políticas para que sean efectivas, para que sean reales, para que sean objetivas y se materialicen. Eso en sí es el COMPES 147 del 2012 en términos de la prevención del embarazo adolescente, que repito, es un taller escuela de padres de carácter obligatorio.
Adicional, conexo y de la mano, su institución educativa está cumpliendo a través de este taller Escuela de Padres y su materialización en el día de hoy, está actuando al tenor de la Ley 2025 del 2020, que lleva 5 años larguitos en su vigencia y que habla de los talleres Escuela de Padres de carácter obligatorio. Es decir, la Ley 2025 del 2020, en su artículo 02, artículo segundo, habla de las instituciones educativas públicas y privadas frente a las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores. Y señala taxativo: las instituciones educativas públicas y privadas implementarán de manera obligatoria las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores en los niveles de preescolar, o sea, los jardines infantiles, básica y media. Y deberán fomentar la participación activa de los padres, madres y cuidadores en las sesiones que se convoquen como una de las estrategias para fortalecer sus capacidades como responsables de derechos, con el fin de apoyar la formación integral de los educandos y cualificar su respuesta para la detección, la atención y la prevención de situaciones que afecten el desarrollo físico, mental, psicosocial y psicosexual de niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos. Por su parte, esta misma ley 2025 de 2020, le reitero que lleva 5 años en vigencia y usted ha tenido 5 años para leerla como padre de familia, como acudiente, como cuidador. En su artículo cuarto habla de la obligatoriedad y señala taxativo que desde el inicio del año académico, es decir, en enero, dentro del formato de matrícula, los padres y madres de familia y los cuidadores firmarán su compromiso de participar en estas escuelas de padres y madres de familia que programe la institución educativa pública o privada. Es decir, que no es que usted quiera asistir o que se le ocurra asistir o que usted crea que le está haciendo un favor al colegio. De ninguna manera. Es que usted tiene una obligación de ley como padre de familia, madre de familia, como cuidador, por aquello de la patria potestad y por aquello del deber de cuidado. Patria potestad, que es el artículo 288 del Código Civil vigente, y deber de cuidado, que es el artículo 2347 del Código Civil vigente, además de que usted tiene que cumplir con el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, o sea, no puede incurrir en maltrato infantil por omisión, por descuido y trato negligente. Señala en su segundo inciso esta Ley 2025 de 2020, artículo cuarto, que las instituciones educativas podrán implementar únicamente sanciones pedagógicas no pecuniarias en caso de la inexistencia de los padres o madres de familia o cuidadores, siempre y cuando se encuentren estipuladas, obviamente, estas sanciones pedagógicas dentro del manual de convivencia. Se respete el derecho a la defensa y cuya incorporación se encuentre definida, o sea, taxativa, o sea, por escrito en su proyecto educativo institucional o PI. Es decir, usted, padre de familia, de carácter obligatorio, pues tiene que estar conectado a esta actividad de formación y capacitación de taller escuela de padres de familia, obligatorio desde la Ley 2025 de 2020. Por la inasistencia a 3 talleres escuela de padres o a 3 talleres de padres de familia, usted como acudiente, por la inasistencia a 3 de estos talleres, como cuidador o padre de familia que tiene la patria potestad, puede ser denunciado por los delitos de maltrato infantil, por omisión, descuido y trato negligente. Eso es un delito gravísimo, que es maltrato infantil, le pueden quitar hasta la patria potestad. O también puede ser denunciado por el rector del colegio, la rectora del colegio, el coordinador o el mismo orientador u orientadora,
por el delito de abandono. Estamos hablando de los artículos 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia y del artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 de noviembre 8 del 2006. 2006. 7 acciones importantes que usted debería tener en cuenta para prevenir el embarazo precoz. La primera de ellas, retrasar el inicio de la vida sexual. Entienda usted que las redes sociales, la televisión, el movimiento psicosocial, el movimiento socioeconómico y la normalización de esta sexualización de los menores, que por supuesto es ilegal, que por supuesto es ilícita, que por supuesto es grotesca y que por supuesto no pertenece a menores, pues es en donde usted encuentra niñas de 10, 11, 12 años ya maquillándose, utilizando unas vestimentas y un tipo de maquillaje, peinados y atuendos sugestivos que son los que promueven ese inicio de la vida sexual precoz. Lo segundo en lo cual usted debe trabajar desde casa es en una educación para empoderar, es decir, enseñarle a sus hijas a que se respeten y se hagan respetar. Y enseñarle a sus niñas, a sus hijas, a que ellas respeten su cuerpo y se lo hagan respetar. ¿Y por qué hablo primero de las niñas? Porque el hombre propone, pero la mujer dispone. ¿Es la niña la que brinda el camino o es la niña la que cierra la puerta y le enseña al varón hasta dónde puede llegar? El hombre le propone, pero es la mujer la que tiene el poder para disponer. Y usted le tiene que enseñar esa educación para empoderar a sus hijas de que se respeten y tengan autocuidado y que se hagan respetar. Tiene que generar usted un acceso o brindar un acceso y una conciencia responsable, madura y oportuna. Esos tres: responsable, madura y oportuna, para concienciar respecto de los diferentes métodos que hay anticonceptivos cuando usted considera que su niña mayor de 14 años, ya debería tener el conocimiento pleno y suficiente de los métodos anticonceptivos. En cuarto lugar, se debe generar una creación interdisciplinaria de programas y de servicio en salud pública de parte de los órganos de salud y la parte clínica y la institución educativa, o contratar personal idóneo, calificado y suficiente para que brinde este tipo de programas, de talleres, de acompañamiento, de responsabilidad y de información idónea y oportuna para este tema. En quinto lugar, usted debe exigir como padre de familia, como cuidador, como acudiente de sus hijos, debe exigir y puede exigir una mayor capacitación de parte del personal de salud de estos entes, de estos organismos y aún del mismo colegio. En sexto lugar, de estas 7 acciones, estaría el de prestar apoyo y educar a las poblaciones indígenas y otras minorías. Si en su colegio hay minorías, hay población indígena, hay población menor de 14 años, hay población que viene de otro país, pues estas minorías y estas poblaciones que son susceptibles de un manejo discriminatorio y de vulneración de sus derechos, usted debe prestarle mayor apoyo y educación a estas poblaciones y a estas minorías cuando más lo requieren, oportunamente y ponderando que son más fáciles de victimizar. Y por último,
usted tiene que fomentar el acceso a la información a gran escala, que es lo que estamos haciendo a partir del día de hoy. De tal manera que la excusa del padre de familia fue que no pudo asistir, que por X, que por Y, que por Z, que por 25 y 30.000 excusas, pues no hay problema porque aquí queda el link grabado y se le puede enviar a su WhatsApp, se le puede enviar a su correo y está digitalizado en la página web del colegio, de tal manera que lo puede descargar y verlo 2, 3, 5, 8, 10 veces, compartirlo con su familiar, compartirlo con su colega, compartirlo con su compañera de oficina, compartirlo con su primo, compartirlo con sus sobrinos, con sus sobrinas, con su hermana, porque está digital. Entonces eso permite que este acceso a la información se derive a gran escala. Y habla bien de su colegio porque le está permitiendo a otros potenciales padres de familia, a otros acudientes, a otros cuidadores, darse cuenta que este colegio sí le invierte, sí le mete, sí se preocupa por prevenir el embarazo precoz en sus estudiantes y cumplir con la ley en términos de lo que se refiere a la promoción y la prevención, que son los dos primeros pasos de la ruta de atención escolar, que son el artículo 29 y 30 de la ley 1620 del 2013. Es decir, que finalmente lo que hace este taller Escuela de Padres de Familia es cumplir desde 0 a 100 con todas y cada una de las normas legales vigentes y adicional a ello brindarle a usted una información lo suficientemente importante, oportuna, idónea, responsable en términos de la prevención del embarazo adolescente, prevenir el embarazo precoz. Vamos a mirar este taller Escuela de Padres de Familia desde dos pautas jurídicas, eminentemente jurídico. Este taller, por tratarse de embarazo en menores de edad, tiene que brindar las pautas estrictamente jurídicas para que usted lo comprenda en su plenitud. Iniciamos entonces a hablar de los menores de 14 años de edad y en este caso de las niñas que son menores de 14 años de edad, ojo, niñas menores de 14 años de edad, en cuanto el embarazo para estas niñas menores de 14 años de edad se traduce en un delito penal gravísimo, porque estamos hablando de un abuso sexual, estamos hablando de una violación. Todo embarazo, escúchelo bien, todo embarazo sin excepción, todo embarazo en una niña menor de 14 años de edad es una violación, es un abuso sexual. Que la niña prestó su consentimiento, pero es que tiene 13 años. No hay consentimiento en una niña de 13 años. Pero que le faltaban 2 días para cumplir los 14. No importa que le falten 2 días para cumplir los 14. Todo menor de 14 años de edad que sea sometido a tocamientos, besos, manoseos, caricias o masturbaciones de parte de un mayor de 14 años se traduce en un abuso sexual. Organice sus ideas y tome precauciones. Le estoy diciendo que para este colegio es claro, para este colegio es absolutamente claro que los tocamientos, los besos, las caricias, los manoseos, las masturbaciones y los tocamientos por encima del uniforme entre un mayor de 14 años y una menor de 13 años, estamos hablando de un abusador sexual. Artículo 209 del Código Penal. Artículo 209 del Código Penal. Le sugiero leer el artículo 209 del Código Penal. Está absoluta, total y radicalmente prohibido los besos, caricias, manoseos, masturbaciones y tocamientos genitales
con menores de 14 años de edad. Mucho más estará prohibido absoluta, total y radicalmente un embarazo que traduce un acceso carnal. El Código Civil colombiano, por su parte, le aclara en el artículo 09 que la ignorancia de las leyes a usted no le sirve de excusa. Para aquellos padres de familia que quieren salir a escudarse y a excusarse de que no, es que yo no sabía que eso era delito. Entonces, porque usted no sabía que eso era delito, no le aplican la ley. No, usted está absoluta, total y radicalmente equivocada. El Código Civil colombiano, en su artículo 09, le dice que la ignorancia de las leyes no le va a servir de excusa. En segundo lugar, el embarazo a una niña menor de 14 años de edad genera una responsabilidad penal si el padre, si ese personaje menor de 18 años y hasta los 14 años, que realiza los tocamientos, los besos, caricias, manoseos, el acceso carnal que produce un embarazo, pues tenemos una responsabilidad penal adolescente. Se habla ya del sistema de responsabilidad penal para los adolescentes, o sea, todos los mayores de 14 años, todos sus hijos que tienen más de 14 años, que ya cumplieron los 14 años y tiene 14 años y un día, su hijo ya hace parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y existiría en la materia objetiva del derecho una complicidad de parte de los padres y de los acudientes. O sea, usted sería cómplice de un abuso sexual infantil cuando su hijo mayor de 14 años está besando, tocando, acariciando, manoseando, embarazando a una menor de 14 años de edad. Y entonces entra allí a hablarse de la prevención del embarazo adolescente, reitero, en dos aspectos. El primero, la promoción, y el segundo, la prevención. O sea, los componentes de la ruta de atención escolar para la convivencia. Entonces se habla de la promoción, que es divulgar, que es lo que estamos haciendo hoy masivamente a través de una tarea y a través de una actividad y a través de una capacitación virtual como esta. Y estamos generando la prevención, ¿sí? Porque la ruta de atención se compone de 4 momentos: promoción, prevención, atención, que es el que genera el coordinador y la orientadora, y seguimiento, que es el que genera el rector y la orientadora. Ese es el paso número 1, que usted entienda que en el término de la prevención del embarazo adolescente, en esta capacitación a través de este taller Escuela de Padres, se está cumpliendo con el componente de promoción y con el componente de prevención de la Ley 1620 del 2013, artículos 29 y 30, Ruta de Atención Escolar, en sus 2 componentes. A través del Código Penal, en su artículo 213, tenemos un delito lo suficientemente delicado para darle a usted de 10 a 22 años de cárcel. 22 años de cárcel. El Código Penal, en su artículo 213, habla de la inducción a la prostitución. Y vamos a leerlo en desglose para poderlo entender. Dice el que. Cuando el Código Penal dice el que, usted tradúzcalo siempre, sin excusa. Traduzca el que mayor de 14 años. Cuando usted lea en el Código Penal cualquier delito que encabece el que, traduce el mayor de 14 años que con ánimo de lucrarse, o se lo subrayé aquí importante, aquí no se lucra, sino para satisfacer los deseos de otro, o sea, el padre de familia y la madre de familia, que con ánimo de satisfacer los deseos de otro, induce al comercio carnal o induce a la prostitución a otra persona, en este caso su hija, la fiscalía le podrá imputar un delito que le puede brindar entre 10 a 22 años de cárcel y una multa entre 66, o sea, más o menos 70 millones de pesos,
a 750 salarios mínimos, o sea, entre 70 millones y 810 millones de pesos. Eso es la multa, multa. No estoy hablando de reparación ni de indemnización por daños y perjuicios. Estamos hablando de la multa que usted le paga al juzgado, no a las víctimas. Tenemos que la Corte Suprema de Justicia, por su lado en la jurisprudencia, advierte, aclara, ratifica, puntualiza, los señores de la Corte Suprema de Justicia, magistrados, dicen que de modo que la jurisprudencia ha indicado en Colombia, a través de una sentencia de unificación de fecha o calenda, 5 de noviembre del 2008, en el expediente 30-305 del magistrado ponente Augusto J. Ibáñez Guzmán, en la cual esta Corte Suprema de Justicia, desde el año 2008, o sea, hace 17 años, aclaró lo que le acabé de decir, pero lo ratifica la Corte Suprema de Justicia. Abro comillas, leo taxativo. Que los tocamientos corporales no consentidos, o sea, besos, caricias, masturbaciones y toques genitales, realizados sin violencia sobre personas capaces, o sea, mayores de 14 años, configuran el delito de injuria por vías de hecho. Pero mire lo que aclara aquí y se lo subrayé, que por el contrario, cuando se trata de niños y de persona incapaz, o sea, menores de 14 años, el legislador penalizó esa conducta de actos sexuales abusivos, aun sin que fuera una conducta violenta. Es decir, un mayor de 14 años que bese, acaricie, manosee, masturbe o toque los genitales por encima de la ropa a una menor o a un menor de 14 años, sin ni siquiera utilizar la violencia, puede tipificar ese delito bajo cualquiera de estas tres conductas. La primera, realizar actos sexuales diversos del acceso carnal con ese menor de 14 años. ¿Cuáles son los actos sexuales diversos o diferentes de un acceso carnal? Pues los besos, las caricias, los manoseos y los tocamientos genitales por encima de la ropa. ¿Con quién? Con un menor de 14 años. Lo segundo son aquellos que realizan esos mismos actos, o sea, besarse, acariciarse, manosearse, masturbarse o hacerse tocamientos genitales en presencia del menor de 14 años. O sea, su hija mayor de 14 años, que ya tiene su novio de 15, pero se están besando exageradamente, se están manoseando, se están tocando los genitales, están llegando casi que a un clímax del orgasmo con su uniforme y lo hacen en presencia de un menor de 14 años. Y el tercero es cualquier mayor de 14 años que está induciendo, constriñendo, coercitando, estimulando a este menor de 14 años. Para el ejemplo, que un estudiante que se autopercibe o se autoproclama o se autoelige como una persona homosexual o bisexual o lesbiana o intersexual o transexual o como se quiera percibir, pero que induce, coercita, constriñe, estimula, disuade, manipula a un menor de 14 años. Ay, ay, ay. El delito no es que sea homosexual o lesbiana o transexual, intersexual. El delito no es ese. El delito no es ese. Aclaro, el delito no es ese. El delito es que se está metiendo con un menor de 14 años. El delito es meterse con el menor de 14 años. Ahora, muchísimo más grave es embarazar a una menor de 14 años. Entonces la Corte, ¿cuál? Pues la Corte Suprema de Justicia,
indica que el legislador, al consagrar este tipo penal, quiso prohibir cualquier ejercicio de la sexualidad en los menores de 14 años. ¿Por qué? Porque el legislador presume esa incapacidad jurídica para la libre disposición sexual y que estos actos sexuales cometidos sobre este grupo poblacional obviamente afectan el desarrollo de su personalidad y pueden producir alteraciones importantes que incidan luego en su vida y en su equilibrio futuro. Entonces, de ninguna manera es aceptable en este colegio, jurídicamente no es aceptable y hay cero tolerancia con estudiantes que indiferente si son heterosexuales, homosexuales, lesbianas, intersexuales, transexuales, lo que se quiera llamar o autopercibir, eso no nos interesa. Nos interesa es que en el momento que se meten con un menor de 14 años, ay, 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 se meten con un menor de 14 años y ya estamos hablando de un delito sexual. Mucho más cuando se embaraza y la víctima es una niña menor de 14 años. Y allí hablamos entonces del acceso carnal o del acto sexual abusivo con una persona incapaz de resistir. Y dice que el que acceda carnalmente a una persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, en este caso un menor de 14 años, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Si no se realizara el acceso, o sea, si no hay penetración, no hay embarazo, pero hay actos sexuales diversos de esa penetración o de ese acceso carnal, la pena será de 8 a 16 años, solo por tocamientos, hablo tocamientos. Si solo hay actos sexuales, besos, caricias, manoseos, con la menor de 14 años, estamos hablando de una pena de 8 años a 16 años de prisión. Y se tiene en cuenta que todos los mayores de 14 años, sus hijos mayores de 14 años, todos y cada uno de sus hijos mayores de 14 años ya cometen infracciones de ley o delitos. Para los menores de 18 se llaman infracciones de ley y para los mayores de 18 se llaman delitos. Eso lo dice el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, que usted ha tenido 19 años para leer. Usted ha tenido 19 años para leer y no la ha leído. Pero el desconocimiento de la ley no lo va a eximir. Entonces su hijo mayor de 14 años va y embaraza a una niña menor de 14 y su hijo se convierte en un violador, en un abusador sexual. Y no necesariamente tiene que embarazarla. El solo hecho de que sostengan o mantengan la relación sexual y los mayores de 14 años que cometen ese delito y los padres de familia de esa niña menor de 14 años, pueden denunciar a ese violador, a ese abusador sexual y de largo se llevan a los padres de familia de ese abusador sexual mayor de 14 años. ¿Quién lo dice? Vuelvo y reitero, el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia a partir del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que dice que es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y, por supuesto, los entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. Cometer el hecho punible es tocar, besar, acariciar, manosear, abusar, violar, generarle penetración sexual a una menor de 14 años cuando ellos tienen más de 14 años y superior en adelante. Ahora, las penas para los menores de 18 años y hasta los 14 no son las mismas que los adultos, pero igual entran en la responsabilidad penal adolescente por cometer un hecho punible o un delito.
Por otro lado, el padre de familia y los docentes, padre de familia y los docentes, aquí le hablo también a la planta docente del colegio, están sujetos al artículo 25 del Código Penal, que señala que usted puede cometer el delito por acción o por omisión. La conducta punible, o sea, el delito, puede ser realizado por acción o por omisión. ¿Quién tiene el deber jurídico? ¿Quién tiene el deber jurídico? Los padres, los representantes, los cuidadores y la planta docente. Tienen el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica, o sea, tienen la obligación jurídica de prevenir o impedir un delito y no lo llevan a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedarán sujetos a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Le doy el ejemplo. La niña está sentada en las piernas del supuesto novio, de este irrespetuoso, que no sabe respetar a una mujer, y la sienta en las piernas para manosearle las piernas, para manosearle los senos, para meterle la mano allá en la camisa, para tocarla, para manosearla, para casi generar una masturbación con esta niña. Y el profesor los ve y no hace nada. Ese profesor es un cómplice delincuente y tiene que ser denunciado. Ese coordinador que los ve y no les llama la atención y no activa la ruta y no genera protocolos y no llama a los padres de familia de estos estudiantes, es un cómplice delincuente. Y si más aparece la niña embarazada por este mayor de 14 años y la niña tiene menos de 14, pues más cómplice será la planta docente, el colegio, el coordinador, el orientador y por supuesto el rector o la rectora. Eso es el delito que se comete por acción o por omisión a partir del artículo 25 del Código Penal. Y a tal efecto se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, o sea, el colegio o la familia, conforme a la Constitución o conforme a la ley. Para los padres de familia aplica esta complicidad por acción o por omisión cuando ellos permiten que su hijo mayor de 14 años embarace a una niña menor de 14 años o la bese, la acaricie, la masturbe, la manosee. Entonces, en conclusión, tajante y radical, taxativa, para este colegio, por ley, por artículo 209 del Código Penal, por artículo 25 del Código Penal, por artículo 210 del Código Penal, por artículo 213 y 213A del Código Penal, están prohibidos todos los noviazgos de menores de 14 años, entre menores de 14 años o con menores de 14 años. Mucho más, por supuesto, estarán prohibidos los embarazos de niñas menores de 14 años que por supuesto tendrán que ser denunciados, reportados ante la autoridad, que es la Fiscalía General de la Nación o el CAIBAS o la Policía de Infancia, como le obliga al rector o la rectora de todas las instituciones públicas o privadas, se le ordena la Ley 1620 del 2013, hace 12 años, en su artículo 18, que se titula Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo. Entonces, cuando haya una niña embarazada, independiente de si es menor de 18 o independiente de si es menor de 14, desde que esté embarazada, el rector tiene que reportar esos casos de vulneración de derechos sexuales y reproductivos de ese niño, niña o adolescente del establecimiento educativo, acorde con la normatividad vigente, que son los artículos que le acabo de citar y nombrar, y acorde o de acuerdo con los protocolos definidos en la ruta de atención integral, que es la que estamos manejando hoy a través de promoción y prevención, advirtiéndole a ustedes, padres de familia que asistieron, ya entienden ustedes que están siendo advertidos. Y que se hará el seguimiento a dichos casos. Entonces, en ese orden de ideas, entiende usted que su hijo mayor de 14 años de ninguna manera puede embarazar a la niña menor de 14 años. También clarísimo emerge, inexcusable, cristalino y transparente,
que la ley 1146 del 2007, o sea, hace 18 años, le da la orden a los profesores, les da la orden de denunciar, porque la ley 1146 de 2007, hace 18 años, le ordena a los profesores denunciar. ¿Por qué? Dice aquí, el artículo 12 de la ley 1146 de 2007 le recuerda a los profesores que están obligados a denunciar, so pena de ser cómplices por omisión. Cuando les dice que el docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes. Entonces entiendan, el docente está obligado a denunciar. Ahí no dice la abuelita, el tío, la mamá, el primo está obligado a denunciar. Ahí no dice el lechero, el celador, el portero, la señora de la cafetería. Ahí no dice el vecino chismoso. Ahí dice el docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas. ¿Quiénes son las autoridades administrativas? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Personería y la Comisaría. Y ante las autoridades judiciales competentes, en este caso para menores de edad, Policía de Infancia, Fiscalía, SIJIN, DIJÍN o CAIBAS. ¿Qué tiene que denunciar ese docente? Toda conducta o indicio. Algunos salen con ese cuento ridículo de que es que yo no tengo pruebas, es que yo no tengo fotos, videos. Si usted tuviera pruebas, si usted tuviera fotos, si usted tuviera videos, usted es cómplice por omisión, es un voyerista. Usted estaba mirando y no actuó para proteger a esa niña de que fuera abusada carnalmente y fuera objeto de un embarazo. Entonces usted aplica los indicios. Entonces usted no necesita pruebas. Usted necesita el mero dicho de la menor, el solo dicho de la menor, la sola palabra de la menor diciendo, es que fulano de tal, que es mayor de 14 años, fue el que me embarazó. Ese solo dicho ya es un indicio. Y toda otra conducta, pues son besos, caricias, manoseos, masturbaciones por encima de la ropa o acceso carnal. Ahora, cuando estamos hablando de un embarazo adolescente, pues obviamente si está embarazada, pues existió la conducta. Es lo lógico, partiendo de la sana crítica, de la lógica y del sentido común. La niña tuvo que sostener una relación sexual para estar embarazada. Ahora, tiene 24 horas para denunciar ese profesor. 24 horas, no un mes, ni 2 meses, ni 10 días, ni 50. Si en 24 horas siguientes al conocimiento del hecho, ese docente, ese rector, ese profesor, coordinador, orientador, no ha realizado la denuncia respecto de ese embarazo adolescente, por su deber de denunciar, que está en el artículo 15 de la misma ley 1146 de 2007, si no denuncia ese hecho o ese indicio o ese caso de abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes, dentro de esas 24 horas siguientes al conocimiento del hecho, es un cómplice por omisión. Es un cómplice por omisión. Es un cómplice delincuente. Aquí no dice por ningún lado que si la mamá denunció, el profesor no denuncie. Que si la abuelita denunció, el profesor no denuncie. Que si la tía denunció, el profesor no denuncie. Por ningún lado dice eso. Dice, tiene la obligación de denunciar y tiene el deber de denunciar en 24 horas siguientes al conocimiento del hecho. Para términos de mayores de 14 años de edad, ya hablamos de las menores, ahora nos vamos al segundo aspecto de la capacitación, de la conferencia. Hablamos ahora de los mayores de 14 años de edad, aclarando, le aplican todas las anteriores que se vieron hasta acá, obviamente le aplican a estas mayores de 14 años de edad que resultan embarazadas, y le reitero a los padres de familia, les aplica por igual el artículo 09 del Código Civil colombiano cuando se trata de mayores de 14 años que van a salir a decir que no se conocían la ley, pues les van a responder que la ignorancia de las leyes
no le sirve a usted de excusa. Aquí lo que hay es una ambigüedad complicada a través de lo siguiente. Entran en pugna, entran en pelea, entran en una fragmentación de choque fuerte el artículo 288 del Código Civil y entra a la pugna el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque muchos dicen que si la mayor de 14 años ya puede sostener relaciones sexuales con quien quiera, pues que ella puede ir a embarazarse del que quiera. Pero resulta que entra a chocar, a pelear, entra a disociar, a debatir con el artículo 288 del Código Civil, que es la patria potestad. Es decir, el conjunto de derechos que la ley les reconoce a los padres de familia, a ustedes, sobre sus hijos que no han sido emancipados. Aquí es clarísimo el Código Civil. Usted manda, aunque mande mal, sobre sus hijos que no se han emancipado. Si su hijo ya se emancipó, pues usted ya no tiene ni siquiera obligaciones con él. No tiene que darle alimentación, no tiene que darle calzado, salud, recreación, estudio, nada, porque ya se emancipó y adiós. Pero si no se ha emancipado jurídicamente, mientras viva bajo su techo y viva con usted en su casa, se tiene que someter a la patria potestad. Entonces allí es donde entran en pugna y en pelea estas dos situaciones. Y corresponde al juez y a la fiscalía definir si es un delito o no, reitero, al juez o a la fiscalía, no al colegio, ni a la orientadora, ni al rector, ni a la rectora, ni al profesor. Es a la fiscalía y al juez determinar si una mayor de 14 años fue objeto de un abuso sexual, si sus papás son unos proxenetas, si prestaron a su hija para satisfacer los deseos sexuales de un mayor de 14 años, o si, por el contrario, al no estar emancipada, entonces los padres de familia de esta menor pueden denunciar penalmente por violador y por abusador sexual al novio de la niña que tiene 15 años. Eso no lo define el rector, eso no lo define el coordinador, ni la orientadora, ni los profesores. Lo define la fiscalía y lo define un juez de familia o un juez de infancia. No lo defino yo, no lo define usted, porque son hijos no emancipados, o sea que todavía están bajo el gobierno de la patria potestad en su casa, así tengan 16, 17, 18 años. ¿Qué dice por su lado el Código Civil también en su artículo 2348? Le hablo a los papás del agresor, del que abusa, viola, vulnera, embaraza a esa menor. El Código Civil en su artículo 2348 dice que la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Y les dice taxativo y puntual. Se los dice el Código Civil en su artículo 2348, no se los digo yo. Los padres serán siempre, ahí no dice la mitad de las veces, o 3/4, o 1/3. Los padres serán siempre los responsables del daño causado por las culpas, o sea que lo hicieron sin intención, o por los delitos, o sea que existió el dolo, la intención y materializó, cometidos por sus hijos menores. Cuando habla de menores de 18 años. Y que conocidamente provengan de una mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. O sea, usted no se ha sentado con su hijo o con su hija y le ha dicho, venga, usted que ya tiene más de 14 años, pilas con estarse metiendo con menores de 14 años, no me vaya a meter a mí en bailes penales ni civiles, ni que venga la fiscalía ni la policía de infancia por usted. ¿Por qué? Porque entonces va a entender usted que responde civilmente con su dinero, con su pecunio, con una reparación directa, con un dinero bastante largo, en el caso de que su hijo embarace a una menor de 14 años. O si su hijo embaraza a una mayor de 14 años, pero los padres de familia en su patria potestad no están de acuerdo con ese embarazo, no están de acuerdo con ese noviazgo, no están de acuerdo con su hijo.
Y para los menores de 14, porque dirán algunos, ay, pero es que la embarazó un estudiante de 13 años y ella tenía 12 o tenía 11, y puede ocurrir. Pues para ellos está la ley 1098 de noviembre 8 del 2006 en su artículo 142, que son los deberes del estudiante menor de 14 años y que le aclaro, le leo taxativo y le hago la advertencia de ley. Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o sin perjuicio de la representación legal que usted tenga, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal. O sea, usted es cómplice por acción o por omisión de lo que haga su hijo menor de 14 años. Y tiene una responsabilidad civil y tiene una responsabilidad penal porque usted es el representante legal del que cometió el daño. Y civilmente, por artículo 2346 y 2348, usted responde. Y penal y civilmente, usted, padre de familia del menor de 14 años, responde por artículo 142 de la Ley de Infancia y Adolescencia. No se meta en problemas. El artículo 2346 del Código Civil colombiano vigente habla de la responsabilidad por los daños causados por impúberes y dice que los menores de 12 años no son capaces de cometer delitos o culpa. Ahí se lo subrayé. Pero de los daños que ellos causen, serán responsables las personas a cuyo cargo están dichos menores, si a tales personas yo les puedo demostrar e imputar negligencia. Es decir, aquí están los deberes de los padres de aquellos menores de 14 y de 18 años de edad. Por todo lo anterior, concluirá usted, es la conclusión de este segundo bloque, que es relevante dialogar del tema del embarazo adolescente con sus hijos y con sus hijas. Con sus hijos para que no se metan en problemas legales de un abuso sexual o una violación, con sus hijas para que hablen y dialoguen respecto del daño en su cuerpo, porque es un cuerpo de un adolescente que no está preparado todavía para ser mamá, que va a tener unos cambios sustanciales, objetivos físicos y claros, para los cuales no está preparada ni programada, ni biológica, ni emocional, ni psicológicamente. Entonces van a haber algunos factores de daño. Y porque el embarazo adolescente, en muchos casos, el embarazo adolescente en muchos casos sí es delito. Y cuando el embarazo adolescente es con menor de 14, el embarazo con menor de 14 todas las veces será delito. Al ser delito, es una situación tipo 3 y el colegio la tiene que manejar como delito y situación tipo 3. ¿Por qué razón? Pues porque se trata de la libertad, la formación y la integridad sexual de una menor de edad, menor de 18. Por una sola razón que se llama el deber de cuidado, artículo 2347 del Código Civil. Entonces hay unos pasos concretos para que usted se blinde o al menos usted reduzca y minimice esa responsabilidad. Por ejemplo, generar una educación sexual integral, que es brindar una información clara, científica y sin tabús sobre la sexualidad, las enfermedades, las consecuencias y la responsabilidad en materia del embarazo y las consecuencias en el cuerpo de su hija adolescente. Brindarle un acceso a información asertiva, oportuna y eficaz. Traduce, no es sabio que los educadores de sus hijos en la parte sexual sean los novios o las novias. Deje de ser irresponsable, padre de familia. Deje de ser usted, señora, irresponsable y temeraria. Oiga, señora, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que usted le está entregando la educación sexual y la información asertiva de la parte sexual y del disfrute sexual de su hija al novio? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? ¿Qué clase de hija está generando usted para la sociedad? Cuando usted le entrega la educación sexual y la formación sexual asertiva y el disfrute sexual de su hija al novio.
absolutamente aberrante. Usted tiene que promover la comunicación familiar, o sea, fomentar un ambiente abierto, un ambiente de confianza. ¿Para qué? Para que los adolescentes puedan hablar con usted como papá o como tutor sobre su sexualidad de una manera responsable, madura, eficaz. No que se vuelva un adicto a la pornografía y no que termine embarazando a la novia y metiéndolo a usted y metiéndose a él en tremendo problema. Hay que generar el elemento, la estrategia, la herramienta, el tiempo, el espacio, el paso importante para fortalecer en su hija, especialmente en su hija, la autoestima. Ay, que ¿por qué tanto las niñas? Se lo repito, porque el hombre propone y la mujer dispone. ¡Ay, machista! No, no, señora, al contrario. La que tiene el poder de elegir y de decidir es la mujer. La mujer es la que decide con quién comparte su intimidad sexual. Ella es la que elige y escoge a qué hombre le va a entregar su disfrute sexual. Entonces usted tiene que fortalecer la estima de su hija para que entienda que el que la ama, la respeta. Y si la respeta, se espera. Que si no se espera, no la respeta. Y si no la respeta, pues no la ama. Regla de 3 simple compuesta. Si el novio la ama, la respeta. Y si la respeta, se espera. Si no se espera, pues no la respeta. Y si no la respeta, pues no la ama. Ese no es el hombre que su hija necesita para compartir un noviazgo. Tiene usted que fortalecer esa autoestima y enseñarle seguridad y respeto por sí mismo en una autonomía de criterio maduro y personal, para que pueda tomar decisiones responsables, sabias y oportunas, y sobre todo que usted le enseñe a su hija a decir no. Enséñele a su hija a decir no. No, yo no crié una hija durante 14 o 15 años para que venga el primer adefesio, el primer vulgar y asqueroso fantoche, para que venga y me embarace a mi princesa y me la dañe y me la ultraje. Y yo sí me desgasté 14, 13, 15 años para que vengan y me la violenten. Un incapaz que no sabe ni para dónde va. Hay que fortalecer la autoestima de la niña para que aprenda a decir no. Y procure invertir el tiempo de su hijo o su hija en actividades extracurriculares que le ayudarán a incentivar la participación en deportes, en arte, en otras actividades que le ocupen el tiempo libre y que le reduzcan riesgos inmediatos de un embarazo precoz. O sea, que tenga la mente ocupada en otras cosas que no sea necesariamente lo erótico sexual, hacer bailes sexuales allá para TikTok, encerrarse en el cuarto para bailar reggaetón o hacer twerking o hacer perreo al frente de un celular, quitándose las prendas, con la puerta cerrada en su casa y usted ni por enterada y usted ni por enterado, papá. Hasta que después le muestran los videos de su propia hija allá en TikTok haciendo no sé cuántas aberraciones y vejámenes y poniéndose en peligro en las redes de trata, pedófilos, pederastas, abusadores y demás. Generar una orientación y una consejería importante es ese momento suyo en donde usted ofrece espacios donde sus hijos adolescentes reciben un apoyo emocional y una asesoría sobre relaciones y sexualidad de parte de usted, que es el papá, de parte de usted, que es la mamá, el adulto responsable, y no del novio, y no del novio. Oiga, aberrante que usted, papá, que usted, mamá, le entregue el aprendizaje de la sexualidad al novio de su hijo. Aberrante. Eso es absolutamente asqueroso. Enseñe a su niña y a su niño en la prevención del abuso y la violencia. Tiene que enseñarlo y sensibilizarlo de tal manera que entienda límites
que sepa qué es consentimiento y que en el momento en que entre él o ella en una situación de abuso o coerción o constreñimiento, inducción, manipulación u otra, que lo sepa denunciar a tiempo. No, que mi novio me obliga a que no tenga más amigas, que no hable con mis amigos. Chao, adiós. Hay que motivar ese momento de sensibilizar límites en sus hijos. Ningún novio tiene que ponerte condiciones, ni que no mire, ni que no llame, ni que no hable, ni que no salga, ni que no tenga amigos. Nada. Usted no es posesión de nadie. Sepa tomar decisiones y aléjese de esas personas que le van a generar abuso y violencia desde el primer momento. Eduque a su hija y a su hijo en valores y proyectos de vida. Cuando usted le educa en valores y proyectos de vida, usted le dice, mire, primero estudie, tenga una universidad, gane plata, y ahí puede elegir el hombre que quiera. No elija al muerto de hambre, el que no tiene un peso en el bolsillo, el que ni siquiera tiene trabajo, el que sale del colegio a hacer nada, que no tiene ni siquiera una visión a futuro de qué es lo que va a hacer, que no tiene ni para comprar unos pañales, que no ha conseguido trabajo para pagarle una clínica y que no tiene ni para comprar un coche, que no tiene ni para las compotas si usted ya se quiere embarazar. Entonces capacite, eduque en esos valores y proyectos de vida, motive a su hija a planificar un futuro eficaz, exitoso, ponderante, y a entender de qué manera, cómo es que el embarazo le puede afectar sus metas a inmediato y mediano plazo cuando está hablando de un embarazo precoz. Todo tiene su momento, pero no me venga a decir que el momento de una niña de estar embarazadas a los 14 años. Eso solo se lo cree usted de manera temeraria e irresponsable. Pero esa no es la edad que una niña debe estar pasando de jugar con muñecos y juguetes a jugar con muñecos de carne y hueso. Por ahí no es. Capacite incluso a la planta docente y exíjales para que estos profesores acudan a formar a sus hijos y les brinden una información adecuada y que detecten riesgos de presuntos embarazos adolescentes o precoces a tiempo. Y sobre todo exija una colaboración interinstitucional, o sea, exíjale al colegio que coordine esfuerzos entre otras escuelas, centros de salud, familias y comunidad para que haya un abordaje integral, o sea, que usted no se sienta solo papá, mamá, acudiente, cuidado en ese proceso tan difícil que es la educación, la orientación de la prevención de un embarazo adolescente o embarazo precoz. El segundo paso importante es esta información que usted está recibiendo en estos talleres de escuela de padres de familia para padres y familia. Porque ese es el momento en donde el colegio, como lo estamos haciendo hoy, le genera a usted el mensaje de la responsabilidad penal adolescente. Su hijo lo va a meter en un problema y él se va a meter en un problema. Se le genera a usted el mensaje y la advertencia de la responsabilidad penal civil y pecuniaria que tienen ustedes papás. Llámese mayor de 14 años o menor de 14 años. Y se les hace la claridad y la advertencia de que el embarazo adolescente en algunos casos traduce un delito sexual. Y eso sí se le aclara que este colegio, en especial este colegio, tiene cero tolerancia al abuso sexual. Cero tolerancia al abuso sexual. Es así que en este taller de escuela de padres, pues se les notifica, se les aclara, se les resalta y ratifica que cuando hay un embarazo adolescente, pues se va a denunciar ante los entes de control penal y de protección. O sea, bienestar familiar, comisaría, personería, fiscalía. Porque son ellos quienes definen si es un delito o no lo es, porque ellos son los entes de control penal y son los entes fiscales y son ellos y los jueces los que definen si ese embarazo es producto de un abuso sexual o de una relación consentida. Eso no lo define el colegio. Eso no lo define el colegio. No hay ninguna ley
ni ningún artículo que esté en vigencia y diga, no, es que los colegios definen si el embarazo es producto de una relación consentida o fue un abuso sexual. No hay ninguna ley que diga eso. El colegio no define, el colegio solo denuncia, porque eso le obliga a la ley, porque ese es su deber legal. Entonces el colegio lo que hace es desarrollar un proyecto transversal lúdico-pedagógico, obedeciendo al artículo 20 de la ley 1620 del 2013, y genera un proyecto transversal lúdico-pedagógico liderado por la orientadora sobre las normas y la legislación aplicable al embarazo precoz o el embarazo adolescente. Y les pone tareas como, por ejemplo, buscar la definición del embarazo, cuáles son las clases de cuidados en un embarazo, cuál es la responsabilidad penal adolescente en un embarazo, cuál es la responsabilidad penal y civil de los padres de familia de ese que embarazó a la niña, y hacer la advertencia puntual, precisa, tajante, radical, que cuando emerge un caso de embarazo, pues se va a citar de inmediato a los padres de la menor, sea de 14 años para arriba o sea de 14 años para abajo, se va a citar a los padres de familia de la menor primero y se les va a recordar acerca de las normas y la legislación aplicable que se les ha brindado hoy, que por supuesto por eso este taller queda grabado. Y queda grabado precisamente para que usted lo comparta con su hermana, con su abuelita, con su primo, con su hija, con el vecino, con su compañera de la oficina, y le diga, venga, mire, en el colegio de mi hija sí que dictan unos talleres como tienen que ser. Vea, le comparto este link y vea, píllese, dése cuenta, abra los ojos, mire todos los problemas que lo pueden meter a uno los hijos mayores de 14 años, embarazando a las niñas menores de 14. Ahí le boto este link para que se decida el otro año a matricular a su niña allá en ese colegio, porque allá sí es que es donde están pendientes de los hijos de uno. Pero si acaso se cita a los padres de familia y de manera irresponsable y temeraria, en omisión, no asisten, pues el colegio los denuncia por maltrato infantil y abandono. El rector o la rectora, la coordinadora, la orientadora no se van a poner a pelear con usted. Si usted no asiste, padre de familia, se le copia una denuncia a la policía de infancia y adolescencia por maltrato infantil y abandono, con copia a la personería y a la comisaría. Y si es menor de 14 años, pues obviamente a bienestar familiar. Si no asiste, pues se le recuerda a los padres de la víctima, de la menor embarazada, que ellos pueden ser denunciados penal y civilmente por cómplices por omisión o proxenetas. Entonces no se pone el colegio, ni la rectora, ni la coordinadora, ni la orientadora a pelear con nadie, porque si el colegio no es el agresor, porque el colegio no embarazó a la menor, el colegio no es el agresor, el colegio no pudo haber embarazado a la menor. Y entonces si el colegio no es el agresor, el padre de familia debe responder por su acción o por su omisión. Artículo 25 del Código Penal. Este ha sido, pues, en 1 hora y 10 minutos exactos, 1 hora y 10 minutos exactos, ha sido el taller Escuela de Padres de Familia en el tema de la prevención del embarazo adolescente. Cualquier inquietud, acompañamiento, asesoría, retroalimentación, usted podrá contactarse con el profesor de su hijo o de su hija, de su grado respectivo, y para asesoría jurídica, aclaro, jurídica, estrictamente jurídica, allí está el 302-221-4507. Que mi Dios los bendiga, que tengan un resto de descanso lleno de muchas bendiciones y de buenas noticias. Espero haber sido útil con este taller Escuela de Padres de Familia, Prevención del Embarazo Adolescente.